Muy buenas noches, amados hermanos, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que podamos leer juntos en esta noche, antes de orar, el Salmo número 127, que en la Reina Valera tiene como título: La prosperidad viene de Jehová. Y realmente lo que necesitamos hoy es que Dios prospere cada intención que tenga la alcaldía, cada intención que tenga el gobierno nacional y cada intención que tenga la familia, cada una de las familias que nos reunimos a orar, la iglesia del Señor. Si Dios nos ayuda, todo puede salir bien. Y este salmo nos habla de la ciudad, nos habla del trabajo, nos va a hablar de la familia de alguna manera. Entonces, hermano, leamos este salmo y oremos pidiendo la prosperidad que viene de Jehová para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestra iglesia y para nuestra sociedad, para nuestra ciudad, para nuestro país. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cómo le parece ese salmo para lo que estamos viviendo hoy todos como ciudadanos, como creyentes? Lo que estamos viviendo es algo demasiado fuerte, pero si oramos a Dios, la prosperidad que viene de Él nos vendrá. Oremos entonces en esta noche. Padre, queremos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levantamos nuestras manos desde el lugar donde estamos, sea desde casa, yo acá desde tu altar, desde la casa de oración, que es este lugar donde tú has escogido. Invocamos tu nombre en esta noche y declaramos, Señor, que tú eres el único que puedes edificar, que en vano van a trabajar las personas, los científicos alrededor de las vacunas y alrededor de esta reapertura económica, Padre, que hoy precisamente se ve otra vez fracturada por los cierres, Señor, de los establecimientos. Hoy oramos por los comerciantes, hoy oramos, Señor, por los que tienen un negocio, por los que tienen un local de arrendamiento, Señor, que no pueden abrir. Padre, hoy oramos por aquellas personas que han quebrado, por aquellos colegios que han tenido que cerrar, por todas esas personas que tenían camionetas de transporte escolar. Oramos por ellos, Señor. Pedimos por cada empleado, Padre, que ha quedado sin su trabajo y que no tiene cómo llevar el sustento a su casa. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Y ahora en estos esfuerzos por reactivar la economía, te pedimos que tú estés en cada idea, que tú estés en cada propuesta, Señor, que se haga, en cada recurso, en cada inversión, Padre. Hoy te rogamos, te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la tierra, Señor, ten misericordia, Padre. Tu palabra dice que si el pueblo se humillara y clamara, tú responderías. Y mira la necesidad tan grande que hay, Padre, por favor,
por favor, que todo esfuerzo que se haga de reactivación económica, personal, empresarial, de gobierno, de alcaldía, tú la bendigas, Señor. Todos estos millones, Señor, de desempleados en el mundo, tú te acuerdes y tengas misericordia. También oramos, Señor, por la seguridad de nuestras vidas. También oramos por la salud de nuestros cuerpos. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos sanes. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que permitas los procedimientos quirúrgicos que estén pendientes, que permitas, Señor, la atención necesaria para aquellos que están enfermos, la medicina propicia, Señor. En el nombre de Jesucristo, hoy queremos pedir protección para nuestras vidas, protección en lo posible de este virus del COVID, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús salud para aquellos que tienen COVID en este momento, Señor, que tú vayas a las clínicas, a las unidades de cuidado intensivo y levantes a los hermanos en la fe, que quizás de pronto alguno esté en alguna parte del mundo que se haya infectado, contaminado de este virus. Levántalo, Señor, levántalo con tu poder. En el nombre de Jesucristo, toma a sus familiares y ayúdales en medio de sus obras. También queremos pedir en esta noche, Señor, por la seguridad. En este punto oramos por la seguridad en las casas, en las calles, Señor bendito, para el peatón, para el ciclista, para el motociclista, Señor, para el conductor, Señor, en los buses. Pedimos seguridad, Padre, seguridad. Tu palabra dice que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, trae en el nombre de Jesucristo protección sobre esta ciudad. Señor, párate delante del espíritu fuerte, inmundo, Señor, de robo, de violencia, de muerte, Padre. Hoy en el nombre de Jesús oramos como iglesia para que tú hagas tu obra, para que tú te pares, Señor bendito, en las esquinas, traigas temor sobre toda calle. Señor, tú eres soberano, tú estás en todas partes. Tu palabra dice que tú eres omnisciente, todo lo sabes, Señor. Los planes del enemigo, todos y cada uno de ellos, tú lo sabes. Y tú eres omnipresente para estar en cualquier lugar en esta misma hora donde estén existiendo robos. Tú puedes hacerte presente allá porque tú eres el amo y dueño del universo. Pero tu palabra también dice que tú eres omnipotente y tu poder es sin límites. Señor, desata ese poder para desautorizar la obra de oscuridad que está en este momento en nuestras ciudades, que no nos dejan estar tranquilos. Mira, Señor, las personas que se conducen en motos, en vehículos, que van en este momento a robar. Frústrales el robo ahora, en los siguientes días, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, trae temor sobre sus corazones, trae miedo, que la astucia de ellos, Señor, se convierta en miedo, Señor, que ellos tengan miedo de atracar al transeúnte, a la persona que está al acecho, Señor. Estas personas que están al acecho, Padre, no tengan éxito frente a las personas que no tienen armas, que no tienen con qué defenderse. Defiende la ciudad. Hoy oramos también de la misma manera, de acuerdo al Salmo, Padre, por nuestros hijos. Permite que nuestros hijos sean rescatados, aquellos que tienen a sus hijos que están lejos de la fe. Tráelos otra vez a tus caminos, Señor. Y pedimos por los hijos, Señor, que hoy están pasando por alguna dificultad. Fortalece nuestros hogares, fortalece nuestros hijos, fortaléceles, Señor, prepárales, hazles vigorosos en medio de las pruebas, Señor, que las pruebas los capaciten para la vida. Abre posibilidad de empleos,
Permite que los que han estudiado alguna profesión la puedan ejercer, Señor, que no se frustren, que crean, Padre, la gloria. Hoy quita todo espíritu de frustración, de negativismo, Señor, y da un espíritu de fe. Da un espíritu de fe. Abre puertas que nadie pueda cerrar, Señor bendito, para nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque nuestros hijos son herencia tuya y son una bendición. Oramos por cada uno de ellos y que ellos sean hombres y mujeres que te teman a ti y te bendigan. Hoy te damos gracias, Señor, y ponemos delante de ti el sitio fronterizo, la iglesia de Venezuela y de Colombia como una sola, orando para que la delincuencia cese, para que el narcotráfico cese. Aunque nos parezca imposible, para ti no hay nada imposible, Señor. Toma ese corredor fronterizo en Arauca, Arauquita y del lado de Venezuela, de aquellos pueblos que están siendo afectados, aquellas personas que están siendo desplazadas. Ten misericordia y ve y párate, Señor, y que todo lo que está sucediendo en la lucha de estos grupos armados ilegales, todo sea para bien, Señor, finalmente en el futuro. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Ponemos delante de ti el presidente de Venezuela, que pensamos que nunca será quitado, Señor, así como pensábamos que nunca iría a ser quitado otros mandatarios en dictaduras y cosas semejantes. Pero llegó el día para ellos y declaramos ese día también. Ese día vendrá, ese día se apresurará, el tiempo se va acercando, Señor, para que estas personas dejen el poder. Esto hemos orado hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle en esta noche a que le cantemos y le alabemos al Señor, y luego usted pueda escuchar una reflexión de la palabra de Dios que de seguro le será vida espiritual para usted y para los suyos. Y después, seguidamente, escuche unos pequeños anuncios muy importantes que quiero dar, y seguidamente tener nuestras peticiones de oración en familia. Ya volvemos entonces. Un abrazo. Cantémosle al Señor en esta noche con todo nuestro corazón. Bendiciones. Tú vences el pecado que ha venido a nosotros, Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Dios. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Rey precioso. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, solo eres tú, Señor. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor.
otro como tú, Señor. No hay nadie tan santo, 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 Rey. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, como iglesia, Dios, como pueblo tuyo. Te honramos, Rey precioso. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No hay otro como tú, Rey precioso, Señor. Eres nuestro amigo y lo confesamos, Dios. Gracias por tu cercanía, por tus palabras, Rey. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches, gracias Dios, mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, declárelo. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo
merecedor de la honra como tú, Señor precioso. Te honramos en este día, Dios, eres majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Gracias, amado Rey, por tu amistad, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Luego de haber tenido ese momento tan especial de alabanza y de adoración, quisiera que meditáramos en la segunda carta de Pedro, y que en el capítulo 1, en el versículo 12 a 15, nos va a hablar de recordar y de no olvidar. Una de las características propias del ser humano, creyente o no creyente, es el olvido. Por su humana debilidad nos olvidamos fácilmente de lo que hemos aprendido y cometemos malas decisiones en nuestra vida y vivimos a veces lejos de Dios. El título para esta noche: recuerde lo que sabe. Recuerde lo que sabe, o recuerde lo que ha aprendido. Dios nos ha enseñado por su palabra, pero es posible que se nos olviden muchas cosas. Segunda de Pedro 1, 12 al 15 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es lo que decía Pedro. Pedro reconoce la condición humana que existe, el olvido que hace parte de nosotros, y plasma en estos versículos los tres motivos que él tiene al escribir esta carta, y especialmente estos tres versículos. El apóstol Pedro tiene un afán. En el primer punto, lo que deja ver el apóstol Pedro en los motivos de su carta es un aire de intensidad, de urgencia. Primero que todo, su intensidad. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro le recuerda la manera como han sido salvados por la justicia de Dios. Son esas cosas las que él quiere recordar, y cómo el Espíritu Santo les acompañaría a ellos para la vida y para la piedad, con unas promesas las cuales habían hecho partícipes al pueblo cristiano de la naturaleza divina. Pedro quiere recordar
ese origen de salvación y esas promesas gigantescas que tenían en la carta. Les recuerda seguidamente las cualidades que ellos debían desarrollar. No las recuerdo todos, pero decía que debían añadir y poner diligencia, poner toda diligencia y añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Y les hablaba que estas cosas deberían estar en ellos para que no fueran ociosos, y que si esas cosas no estaban en ellos serían como ciegos. Bueno, de esto viene hablando el apóstol Pedro. Los destinatarios de la carta sabían estas cosas y ellos andaban firmes en lo que Pedro les escribió de la salvación tan grande y de las cualidades que ellos debían desarrollar. Sabían bien y estaban firmes en ello. Sin embargo, a causa de su naturaleza humana, Pedro les anima a recordar y no dejar de recordar las cosas que él les había hablado, porque en cualquier momento se podían desviar de camino. ¿Y por qué Pedro les decía tanto? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta intensidad de recordar estas cosas para que no se olviden? Porque el mismo Pedro sufrió en su vida cristiana, por lo menos en dos situaciones, se vio comprometida en una su fe y en otra su madurez. Y el apóstol Pedro, primero en sus inicios, cuando estaba con Jesús, se le comprometió un poco la fe, cuando por alguna razón él aseguró que nunca le fallaría al Señor. Mateo 14, 29 al 31. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. No solamente una, sino 3 veces. Mas Pedro, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. El peligro más grande que experimentó el apóstol Pedro fue una autosuficiencia, un aire de concepto propio, personal, acerca de imaginar que su vida espiritual estaba muy firme. El apóstol Pedro experimentó orgullo, se sintió, en términos coloquiales, muy sobrado, pero finalmente le negó y tuvo que llorar amargamente el haber negado al Señor. Lucas 22:55 nos narra lo que sucedió. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, cuando habla de ellos, está hablando de los que estaban alrededor de la custodia que tenían los soldados de Jesús, y cómo lo iban acercando a él al maltrato y a la muerte. Entonces muchos estaban como expectantes alrededor de este evento, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor los curiosos y otros, y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro no se da cuenta de su condición, pero está en el mismo escenario y en la misma condición quizás en la que estaban ellos. Pedro empezó su descuido desde mucho antes, al perder la oportunidad de tener comunión con Jesús y sus discípulos, cuando Jesús le dijo:
bueno, la hora se está acercando, estoy triste, tengo que enfrentar unas dificultades grandes que no creo poder enfrentarlas a menos que ore. ¿Por qué no me acompañan a orar? Y invitó a Pedro para que presencialmente pudiera orar con Jesús y otros discípulos. Pedro le seguía al Señor, fue a la oración, pero se quedó dormido. Es como si no hubiera ido. Y luego empezó Pedro a seguirle de lejos, como algunos hoy lo están haciendo. Siguen a Jesús de lejos. No tienen una vida personal con Él y no tienen una conexión con su iglesia, como Pedro se fue desconectando también. Y luego de su tercera vez que lo negara, su tristeza fue tal que casi abandona la fe. ¿Por qué Pedro no abandonó la fe? Porque Jesús había orado por él. Y quizás algunos no han abandonado la fe, algunos no la van a dejar porque Jesús oró por ellos. Lucas 22, 61, 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, se encuentra con Pedro luego de su negación, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, luego que le había negado, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro pensaba que estaba bien, como algunos de ustedes pueden pensar que están muy cerca del Señor, pero puede ser que no sea así, o que ya le negaron, o le están negando, o le van a negar. La segunda vez que hubo esta especie de negación fue ya no en cuanto a exponer su fe, sino su madurez. Y fue cuando Pedro ya está frente a los judíos y de un momento a otro se le van las luces al apóstol Pedro y termina actuando de forma hipócrita alrededor de los judaizantes. Y el apóstol Pablo le confronta cara a cara. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, esta fue la segunda vez que Pedro tuvo un momento donde se le fueron las luces, que aunque sabiendo la verdad, no la pudo recordar, sino que tuvo que ser recordada por medio de una amonestación por parte del encuentro con Jesús y ahora con el apóstol Pablo. Entonces, aunque sepamos y estemos firmes en la verdad, recordemos siempre las mismas cosas. Estemos en ambientes donde se nos recuerden las mismas palabras que hemos aprendido durante mucho tiempo acerca de nuestra común fe, de la doctrina que nos ha sido dada. 3 motivos de la carta. Pedro, alrededor de él se nota su intensidad, pero también se nota su fidelidad. Número 2, su fidelidad. El propósito de vivir es para Pedro, lo justo es entregarse por otros y no vivir para sí mismo. Así debería ser para todos. Pedro supo para qué le habían dado un cuerpo. Segunda de Pedro 1:13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mientras estoy en el cuerpo, lo justo es que yo haga esto. El recordar las cosas o las instrucciones de Dios ha estado siempre en los planes del Dios del universo desde la antigüedad. Dios sabe que nosotros necesitamos recordar las cosas. Y Pedro dice: creo justo, mientras esté en el cuerpo, amonestarles a ustedes y recordarles las mismas cosas. ¿Quién sino Dios para conocer la pobre memoria que tenemos y lo fácil que se nos olvidan las cosas? A Israel Dios le pidió recordar lo que él le había dicho. Deuteronomio 6, 4 al 9. Miremos
como el Señor tenía que recordarle a su pueblo por medio de Moisés. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las acciones que favorecen el recordar las tenemos en este texto. ¿Qué acciones nos ayudan a recordar? El texto nos habla de oír. Oye Israel. Nos habla de obedecer, de amar a Dios, de repetir las palabras de Dios, de hablar las palabras de Dios por donde vayamos, de escribir, de memorizar la palabra de Dios. De la misma forma también habla de sitios intangibles y tangibles, donde debemos recordarnos siempre la palabra de Dios. Intangibles como el corazón, como el alma, como los pensamientos, las emociones, la voluntad, las entrañas mismas. Debemos traer la palabra de Dios a nuestro ser interior completo, para que recordemos, para que seamos vivificados. Y también nos habla de sitios tangibles como la casa, repetirlas en la casa, al tener versículos en las puertas. Asimismo habla de los momentos para hacer estas acciones, es decir, las repetirás andando en tu casa y por el camino, por donde vayas con tu familia, al ir al trabajo, al ir a llevarlos a ellos al estudio, cuando nos vamos a divertir, al caminar, al correr, al ir en un auto, al acostarnos y al levantarnos. Todos esos escenarios, en todos esos escenarios debe repetirse la palabra de Dios. Y lo anterior debemos hacerlo en familia, y para ello recibimos formación y crecimiento y desarrollo en la iglesia de Dios por medio de sus ministerios y dones en las actividades que la iglesia convoca. Desde la antigüedad Dios sabe que nos podemos olvidar de la condición que fuimos rescatados y por medio de quien hemos sido rescatados. Nos olvidamos de la condición y del Creador, la condición donde fuimos tomados, el Creador que nos tomó y la nueva condición que tenemos. Deuteronomio 6, 12 y 13 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Nota la importancia de recordarnos cada evento que ha habido en nuestra vida, cómo Dios nos sacó de condiciones, cómo fue Él, quién es Él. Recordar sus atributos. Cuando Dios nos ayuda y nos saca de toda opresión, corremos el riesgo de olvidarnos de Él, de la pasión por Él, del camino. Cuando antes no teníamos sino solo problemas, dificultades, queríamos venir a la iglesia, queríamos conectarnos, queríamos vernos, cualquier actividad de la iglesia que hubiera, discipulados, capacitaciones, estábamos ahí, pero ciertamente el amor y el fervor se ha ido perdiendo. Deuteronomio 8, 12 al 14 dice lo que le puede estar pasando a algunos creyentes. No suceda que comas, estás bien, te sacies, estás saciado, y edifiques buenas casas, compres cosas, buenas casas en que habites, y tu dinero, tus posesiones, tus lujos, tu equipo, tu carro,
en esta versión, por supuesto, dice: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de esclavitud, de casa de servidumbre. Oh, hermanos, qué fácil es olvidarnos porque estamos orgullosos. Una persona que va de rodillas a Dios, que busca, que lucha, que sale y toma un bus, que toma una bicicleta, que va caminando, que se paga un taxi así no tenga, por ir a la casa de Dios, es una persona que ama a Dios, que se entrega por Él y que Él es el primer lugar, y que no importa lo que tenga que hacer por solamente verse un ratito en comunión con sus hermanos, no importa lo que tenga que pagar, lo hace. Nos olvidamos, y aunque sepamos la verdad y estemos firmes en ella, recordamos, hermano, tenemos que recordar las mismas enseñanzas y cosas. 3 motivos de la carta, o que rodearon la carta del apóstol Pedro. En él hubo intensidad, ¿verdad? En él hubo fidelidad, de que mientras esté en el cuerpo se ocupe de la palabra de Dios y de recordarle a otros. Pero también dentro de ese contexto, el apóstol Pedro deja ver su brevedad, lo corto, lo que tiene límite, lo que se disfruta un tiempo y luego ya no se puede hacer. Pedro iba a morir pronto, y si usted fuera a morir pronto, ¿le quedaría algún remordimiento a usted de no haber evangelizado, predicado, de no haber instruido a sus hijos, de no haber sido un ejemplo de sus hijos? Porque uno tiene que ser ejemplo de sus hijos en la palabra de Dios. Al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás, y ser un ejemplo vivo de esto que uno enseña, hermanos. Pedro iba a morir pronto y no quería llevarse ningún cargo de conciencia. Segunda de Pedro 1:14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Quizás a algunos de nosotros no se nos ha dicho que vamos a partir, pero el tiempo continúa avanzando y no sabemos cuándo será ese cuándo. Pedro supo que su vida y la gloria de su ministerio pasaría rápidamente. Él tenía claro que los líderes somos útiles por poco tiempo y pronto dejaremos nuestro lugar a otros. Pronto. Otro toma nuestro oficio, otro toma nuestro lugar, y lo toma porque nosotros no hemos sido útiles para Dios, no hemos amado a Dios, no hemos valorado lo que el Señor nos ha dado. Pero también puede ser porque el tiempo pasa y tenemos que dejar esa tarea, o de pronto tenemos que partir. Primera de Pedro 1, 24 y 25, Pedro dijo: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os hemos anunciado. El apóstol Pedro, sabía que la gloria del hombre es como la hoja, se seca. Un cristiano, un líder o una iglesia que olviden que su paso es fugaz por esta vida, tendrán motivaciones equivocadas, dormirán en los laureles. Por eso Pedro dice que va a despertarlos con amonestación. Y hoy, en el nombre de Jesús, ojalá usted despierte con esta amonestación, aunque la puede menospreciar o le puede parecer ridícula, pero debe despertar con esta amonestación. Entonces, si un cristiano, el líder o iglesia olvidan que su paso por esta vida es fugaz, tendrán motivaciones equivocadas y grandes frustraciones.
Pedro intuía la partida de este mundo y el abandono de su cuerpo. La palabra para cuerpo es tienda de campaña, término usado por el apóstol Pablo también, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Para ellos, como cristianos y discípulos, era prioridad el usar sus horas y sus días para Dios, para el reino de Dios, y desgastar sus propios cuerpos, trasnochar, esforzarse, caminar, mojarse, ponerse a temperaturas altas por hacer la obra del Señor, por hacer y por involucrarse en el reino de Dios por encima que sus propios intereses. Por lo cual dice 2 de Pedro 1:15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro quiere entregar su legado para que otros continúen su ejercicio de recordar las palabras de Dios para sí mismos y para otros. Pero yo quiero decirle, ¿qué van a hacer sus hijos, hermanos? ¿Cuál va a ser el tipo de cristianismo que ellos van a tener si nuestro tipo de cristianismo es pobre, mediocre? ¿Cómo será el cristianismo de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos? Los creyentes deben mantenerse despiertos y no deben volverse haraganes con su salvación. Romanos 13:11, mi último texto, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, iglesia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos. Una de las características propias del ser humano, creyente o no creyente, es el olvido. Nos olvidamos fácilmente de lo que hemos aprendido y cometemos grandes desatinos. Aunque sepamos y estemos firmes en la verdad, debemos recordar siempre, una y otra vez, las palabras de Dios para nosotros, para nuestra familia y para la iglesia. Hermano, recuerde lo que ha aprendido, recuerde lo que sabe. Oremos. Padre, pedimos en el nombre de Jesús tu ayuda y tu favor, que nos despiertes con amonestación. Señor, perdona a tu pueblo que ha caído en un letargo espiritual, en un sueño, en una pasividad, Señor, en una mediocridad. Padre, sé tú perdonándonos, perdónanos como iglesia, como pastores y como creyentes. Esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, muchas gracias por haber podido compartir, oír, poder escuchar la palabra de Dios. Y le dije que le iba a dar un anuncio muy especial, y es que la ciudad va a estar activa 4 días en actividad normal, trabajo, estudio, todo tipo de actividad en 4 días, y 3 días la ciudad estará paralizada o en confinamiento. Por lo cual, o por lo mismo, el culto del domingo no podremos llevarlo a cabo aquí presencialmente. Entonces vamos a hacer nuestro culto presencial este viernes, en lugar del domingo, a las 6:30 de la tarde. Este viernes a las 6:30 de la tarde tendremos nuestro culto del domingo, lo pasaremos para el viernes. La iglesia del Señor no se detiene y la iglesia del Señor debe continuar adelante, por lo cual todos aquellos que se sientan facultados y llamados a venir a alabar al Señor de forma presencial,
Nos vemos este viernes y el domingo transmitiremos un culto virtual. Por favor, inscríbase. Hay un link que va a ser enviado a ustedes para que se inscriban, porque el cupo es limitado y queremos que hagamos todo de una forma correcta. Les animo muchísimo en el nombre de Jesús y nos vemos este viernes a las 6:30 de la tarde para alabar al Señor. Haga todo su esfuerzo y venga a alabar al Señor de forma presencial en lugar del día domingo. Un abrazo grande, les bendigo.